Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo al estudio bíblico del día de hoy. Vamos a ir a un libro nuevo, son los profetas menores, son libros cortos que se van a complementar a los estudios sistemáticos que estamos haciendo, que vemos cómo se comienza a armar y se empieza a hablar de un contexto en que tiene que ver con un contexto histórico. Y estos libros, no, para que cuando vayamos a la Biblia sepamos de qué se está hablando, de qué libros son, para qué son. Esta es la idea de los estudios, que podamos estudiar la Biblia conforme a cómo está escrito y no que empecemos a manipularla o a malinterpretarla, que ahí caeríamos en un grave error. Y hoy vamos a ver un libro nuevo. Estamos hablando ya, a ver, estamos viendo en estos libros que nos habla de que es antes del cautiverio babilónico. Acá estamos viendo los profetas menores que están profetizando para Jerusalén, para Judá, antes del exilio. Y ya llegando al exilio también. Pero después vamos a ver lo que es el post-exilio, que ahí vamos a ver. Lo que vamos a ver en este libro es que este nos va a cambiar un poquito el contexto. No el contexto, va a hablar de lo mismo, pero fíjense que ya lo vimos en Isaías y en todos los libros, en Amós, en Oseas, el juicio a las naciones. Entonces van a haber libros que van a hablar de los juicios a las naciones, que no es para Israel o para Jerusalén. Por ejemplo, Nahum va a anunciar el juicio a lo que es Nínive. ¿Y qué es Nínive? Nínive es la capital de Asiria. Entonces, Asiria son este pueblo que están conquistando y gobernando todo y que eran crueles. Ahora vamos a ver el juicio para ellos. Pero que en simples palabras nos está hablando el juicio al mundo, que nos habla siempre lo mismo. Pero bueno, puntualmente está hablando que históricamente que es a Nínive al que va a ejecutar los juicios y vamos a ver cómo sucede todo esto. Pero bueno, antes tenemos que ver que Nahum va a profetizar desde el año 630 hasta el año 620 antes de Cristo. Este es el proceso, el tiempo donde va a estar profetizando. Recuerden de que hubo antes, 100 años atrás, ¿qué es lo que pasó 100 años atrás antes de que Nahum hable acerca de la destrucción de este pueblo? Marc Sánchez, bendiciones. Lo que sucede con esto es que 100 años atrás, ¿quién fue a predicar a Nínive? Que ahí comienzan los profetas menores y todo. Jonás. Jonás lo que va a hacer, ¿se acuerdan que, a ver, este era un pueblo vecino? Entonces, el Señor, antes de empezar a enviar los profetas a Jerusalén y a Samaria que va a ser el primero que van a ser invadidos, el Señor envía a Jonás a Nínive. ¿Se acuerdan que no quería saber nada, que se escapó en un barco, que lo tragó la ballena, que después lo escupe la ballena? Entonces, a duras penas, el tipo fue a predicar. Entonces, medio como, bueno, ¿pero por qué? Porque era una nación cruel, era una nación pecadora. Entonces, lo que había sucedido es que Jonás había llegado hasta la presencia del rey, y en todo este camino de que iba hasta la presencia del rey, veíamos de que tenía que ir predicando el evangelio acerca del arrepentimiento. Y bueno, lo que había sucedido era de que se habían convertido todos. Ya estudiamos el libro de Jonás. Entonces lo que habíamos visto era de que con Jonás se habían convertido la gran mayoría, que después hasta se enojó Jonás, dice, no, se subió arriba a un monte a ver si caía un rayo, él quería que mueran todos, que a veces somos un poco así nosotros. Pero bueno, entonces vemos que se habían arrepentido y Dios quitó de en sí esa profecía de que los iba a destruir. Hay muchos falsos profetas que se aprovechan de profecías como esta. ¿Por qué? Porque el Señor había dicho que iba a destruir a Nínive, pero que envía a Jonás, se predica el Evangelio y el Señor retira a causa del arrepentimiento, retira el juicio. Entonces hay muchos como Elena G. de White y tantos otros que dicen que no se cumplieron profecías que habían tirado porque después como que Dios se arrepintió de la misma manera.
Y así es un chiste bárbaro, porque yo también me puedo poner a adivinar el futuro y voy a decir, a ver, bueno, el señor me dice que ahora, por ejemplo, ahora viene el Mundial, que Argentina va a ser el campeón del mundo en el Mundial. Amén, gloria a Dios. Más de uno va a andar así. Bueno, llega el Mundial y Argentina no sale campeón. Lo que voy a decir es que no es que yo estuve mal, porque Dios me dijo de que Argentina iba a salir campeón del mundo. Pero que después el Señor se arrepintió y salió campeón del mundo otro. Entonces, un poco así son las respuestas que dan los falsos profetas. Cuando hablaron de la segunda venida, que ya ponían fecha y que, es más, los adventistas dicen de que, como habían profetizado, de que la segunda venida iba a ser en el año 1840, creo, no me acuerdo, tiraron tantas fechas, y que no se cumplió, los adventistas terminaron diciendo, sí, se cumplió. Nada más que Cristo fue de una manera invisible, y te están tomando el pelo. Es una burla. Julio Enrique Cabrera, ¿cómo andás, hermano? Desde Durango, México. Muy bien, Julio Enrique. Gracias por estar ahí, Julio. Bueno, entonces, lo que vamos a ver es que con Jonás se habían arrepentido, pero pasados 100 años ya nos encontramos con un pueblo ya que era fuerte, un pueblo que estaba invadiendo. Acá ya vemos que ya vamos a ver de que ya Nínive y los asirios, esto es lo mismo, la capital de Asiria era Nínive. Entonces lo que vamos a ver es que es el juicio a este pueblo que estaba conquistando todo y que tenía el poder absoluto, que era un imperio gigantesco y eran muy crueles. Recuerden que cuando cae el pueblo de Israel de Samaria, fueron llevados con ganchos, mataron a todos, estrellaron a los niños contra los muros. Esto es una cosa de loco, de una crueldad, y eran sanguinarios. Entonces ellos eran muy poderosos y ellos pensaban de que eran inmortales. Ellos pensaron de que se creían mejores que todos. Entonces Dios va a ejecutar el juicio a esta nación. Por eso va a ser como un alivio para Jerusalén, porque incluso recuerden de que con Sennacherib también estuvieron invadiendo, nada más que Dios no lo permitió. Rosa Moreira Guillén, ¿cómo andás, Rosa? Dios te bendiga. Entonces, vamos a ver que el tema es un tema único en este libro de Nahum, que podría ser como algún pasaje bíblico, en algún pasaje bíblico nada más, pero es un libro completo. Entonces, pero este libro va a hablar acerca del juicio único a Nínive, 100 años después de que haya profetizado Jonás y que se hayan convertido todos. Nahum significa consuelo. Entonces, acá vamos a ver quién es este Nahum. Va a hablar acerca de esta caída de Asiria, que Asiria va a caer en el año 612. Acá es donde vamos a ver que va a caer y que quién es el que va a sustituir esta nación. Van a ser los babilonios. Va a venir Nabucodonosor, Babilonia y todo el poder, y va a haber un cambio político de imperio. Entonces, bueno, así viene la cosa hasta el momento. Entonces, los testigos de Jehová mencionan el Cristo. Exactamente, Jorge, sí, los testigos de Jehová también tiraron varias fechas, por eso son sectas. Bueno, entonces, es un libro bastante, 3 capítulos, pero se va a enfocar solamente en el juicio a Nínive, a los asirios. Entonces, cuando vamos viendo, ya vamos completando todos los libros de la Biblia, y qué lindo que van pasando los días y vamos completando libros y vamos estudiando, por más que sean cortos, pero ahí estamos estudiando, de esto se trata. Esto no es una carrera pero sí que es lindo ir sumando libros completos a los estudios. Bueno, en el capítulo número 1, que ahí vamos a comenzar, nos va a hablar acerca de la ira vengadora de Dios. Acá va a hablar de Dios que va a ejecutar su juicio. Angélica D, muy bien, sí, se me escucha un poquito mejor. Bueno, un poquito mejor porque no hablé en todo el día. Guardé la voz como para esto, para hacer el estudio. Ayer fueron 3 horas. Yo dije, bueno, vamos a hacer un estudio corto y 3 horas se me ocurre hacer, pero bueno.
Cuando el espíritu me toma, dirían algunos, arranco. No, no, es que me apasiona mucho. Yo cuando enseño se me olvida el tiempo y todo. Bueno, lo que vamos a ver en el capítulo número 1 primero va a ser la naturaleza de Dios en el juicio. Esto es lo que vamos a ver. Cómo es Dios cuando ejecuta los juicios y cuál es para tener un conocimiento de Dios. Porque obviamente que nosotros tenemos una imagen de Dios, un Padre bueno que está sentado en el trono, que tiene vestidos blancos, es canoso, tiene barba, por eso le decimos el barba, y que es un abuelo bueno. Entonces podemos hacer lo que queremos y nos dirigimos a Él como niños caprichosos. Total, Él como un abuelo bueno siempre nos va a cumplir todos nuestros caprichos. Y si nos portamos mal, no van a haber consecuencias porque es un abuelo bueno. Entonces muchos se piensan de que Dios tiene ese trato con Dios. Pero lo lindo de estudiar las Escrituras es que empezamos a conocer el carácter de Dios. Y esto no es una mentira, porque es algo que está escrito, no es algo que nosotros nos imaginamos. Entonces, fíjense que hoy en día el hombre imagina cómo Dios debe salvar. Entonces el hombre se imagina que Dios va a salvar a través de una campaña evangelística, con milagros y con sanidades. Al hombre se le ocurren esas cosas. Cuando es al hombre lo que le interesan esas cosas. El milagro, el sensacionalismo y todas esas cosas. Entonces, Rosa Moreira anda pésima la señal. Uy, qué pena, qué pena. Entonces, muchas veces el hombre imagina cómo Dios debe salvar. El hombre imagina cómo Dios debe sanar. Entonces, ¿cómo Dios debe sanar? Y en la iglesia, ¿de qué manera? Pasando al altar. ¿Qué es el altar? Y la parte de adelante de la iglesia, ¿qué otra cosa va a ser? Entonces, ¿y qué hacemos cuando pasamos al altar? Y ahí pasa el profeta, el apóstol ungido, y te toca la cabeza. ¿Y cómo te sana? Y diciéndote, recibe, recibe y recibe. ¡Ah, qué bueno! ¿Y qué más? Y después te ponen aceite y listo, ya está sano. Bueno, el hombre imagina esas cosas. El hombre decide de que Dios debe sanar así. Pero eso es no conocer a Dios. Eso es no conocer el pensamiento de Dios. Por eso cuando vamos a las Escrituras empezamos a conocer las características de Él, de su pensamiento, de su actuar, de su naturaleza. Y acá vamos a ver la naturaleza en el juicio. Pero fíjense que los evangelicoides hoy en día lo que hacen es, Dios es amor, entonces no va a haber juicio. Tampoco va a haber infierno. Entonces, como Dios es amor, Él ama a sus hijos, ni hace falta que hablemos de pecado ni nada, porque Dios, después de todo, es bueno y nos ama mucho. Entonces, pero cuando empezamos a estudiar las Escrituras nos encontramos con otras cosas totalmente diferentes. Por eso vamos a ver en el capítulo número 1 la naturaleza de Dios en el juicio. En este caso, a Nínive. Y fíjense que esto no tiene que ver por una cuestión religiosa. No tiene que ver con que, porque así como vemos que caen los juicios en Samaria y en Judá, vamos a ver que, obviamente, porque tenían la ley, tenían el sacerdocio, tenían todo, y no cumplieron. Pero bueno, con Nínive, bueno, si no se le dio la ley, no hay sacerdotes, no hay levitas, no hay nada. No, no, lo que Dios va a juzgar va a ser la maldad. Entonces, lo que Dios va a ejecutar los juicios va a ser la maldad. Entonces, no solamente va a ejecutar los juicios a su iglesia, sino que también va a haber la maldad en el mundo. Y eso es lo que está pasando hoy en la actualidad también. Y ha pasado a lo largo de la historia. Dios ejecutando los juicios por la maldad. Porque esta es la naturaleza de la justicia de Dios. Entonces, vamos a ver el capítulo número 1. Bueno, el capítulo número 1, versículo número 1, nos dice profecía sobre Nínive. Ya recuerden, Nínive, 100 años después de Jonás, que se habían arrepentido todo. ¿Qué era lo loco en ese tiempo? Acuérdense que los profetas para el norte fueron 3. Habíamos visto los profetas, estos profetas menores que habíamos visto, teníamos a Oseas, que estaba profetizando al norte, Amós, que había ido del sur de Jerusalén a Samaria, y vamos a ver que también estaba Jonás, pero Jonás va a predicar fuera del territorio de Israel.
Y lo loco es que se habían convertido fuera del territorio de Israel los impíos, se habían convertido a Jehová. Y después vemos lo que eran el pueblo de Dios, ninguno se arrepintió. Esto era lo loco. Entonces ahora nos está diciendo profecías sobre Nínive 100 años después de Jonás, pero ya nos encontramos con que Nínive, que es la capital de Asiria, va a ser una gran nación, un imperio dominante y muy cruel y que conquistaba todo y que mataba a todos. Eran temibles. Entonces ahora les va a caer el juicio a ellos, porque así como de la misma manera que Dios utilizó a Nínive, perdón, a los asirios, para ejecutar el juicio sobre Samaria y sobre Israel, también va a ejecutar un juicio sobre ellos. De la misma manera con Babilonia y con Nabucodonosor. Bueno, profecías sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Bueno, acá no se sabe bien de dónde es. Cuando nos habla de Elcos, puede ser el sur de Judá, en alguna región del sur de Judá. Puede ser también en Galilea. Algunos estudiosos dicen de que puede ser por Galilea que estaba esta región, pero no hay un lugar específico, decir, bueno, está el lugar bueno, pero, bueno, era un hombre de Dios y nos da esta luz solamente. Entonces acá estamos viendo que se presenta este hombre, que se llama Nahum. Nahum lo que significa es consuelo. Entonces este consuelo va a estar relacionado un poco para Jerusalén. ¿Por qué? Porque aún así vamos a ver que ellos van a estar hostigados por los asirios. Entonces, pero Dios le va a dar el consuelo de que los va a raer de la tierra. Entonces, este consuelo, este mensaje sí es algo lindo, porque sí, bueno, le van a ejecutar los juicios a tus enemigos, a tus opresores. Bueno, es hermoso. Bueno, pero al mismo tiempo venían otros profetas y les decían lo mismo, pero para ellos. Por eso cuando Amós se pone a profetizar, empieza a predicar y les empieza a decir que, les empieza a profetizar y les empieza a decir que el juicio venía a las naciones, pero también que venía para Israel. Bueno, versículo número 2 nos dice, Jehová, Dios es celoso y vengador. Fíjense que acá nos habla de que Jehová es Dios, con D mayúscula, celoso y vengador. Acá nos viene de la misma palabra, en la misma palabra nos habla de que es celoso y que es vengador. Entonces acá nos está hablando de que Dios se está vengando de lo que los asirios habían hecho con Samaria, que hicieron una destrucción total. Era parte del juicio, pero también va a juzgar a Siria porque ellos eran crueles y sanguinarios. ¿Se entiende? Entonces, por eso dice que es celoso. ¿Celoso de quién? De su pueblo. Entonces, Dios los había entregado como un juicio, como un castigo, pero es celoso de su pueblo y también los cuida y los protege. Por eso nos dice que es celoso de su pueblo y por eso va a ser el vengador. Él es el que se va a vengar de lo que hizo los asirios en el territorio de Israel. Entonces nos dice, Jehová es vengador y lleno de indignación. ¿Por qué lleno de indignación? Fíjense que ahora cambia totalmente, no está hablando de Israel, no está hablando de Samaria, no está hablando de Judá, no está hablando de Jerusalén, está hablando de una nación impía, está hablando de Nínive, de los asirios. Entonces, lo que está diciendo es que está lleno de indignación, entonces ahora no está hablando de que Jehová está indignado porque Jerusalén se apartó de Dios, porque dejaron la ley, porque dejaron los mandatos. No, está indignado con Asiria. Por eso el enfoque cambia ahora en Nahum, y por eso está bueno también, porque nos estudiamos todo el libro de Isaías, y luego estudiamos el libro de Miqueas y era más de lo mismo, ya hacíamos otra vez lo mismo, parecía. Pero bueno, tenemos que estudiarlo. Hablaba muy, muy parecido. Después cuando veamos Sofonías también va a ser muy similar. Entonces, pero acá Nahum está hablando para Asiria. Entonces dice lleno de indignación, claro, porque ellos eran crueles. Ellos mataban, los clavaban con las lanzas, prendían fuego todo, se robaban, eran crueles. Y esta es la maldad de este pueblo. Y además de que eran inmorales, además de que eran idólatras. Entonces todo esto va a impactar en este juicio.
Hola Vanessa Rossi, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, entonces nos dice, lleno de indignación es porque Jehová está indignado con Asiria. Dice, se venga de sus adversarios. Ahora nos está hablando de que el adversario es Asiria. Pero esto representa al mundo, ¿eh? Recuerden de que siempre que dice el juicio contra Edom es el juicio contra el mundo, el juicio contra Asiria, el juicio contra el mundo. Habla puntualmente de una parte geográfica, pero representa un juicio universal. Esto es lo que va a pasar en la segunda venida. Jehová es celoso y vengador, lo mismo, en la segunda venida va a pasar lo mismo. Jehová es vengador, lleno de indignación, es exactamente lo mismo en la segunda venida, por eso ya sabemos cómo se leen los libros. Entonces, lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda, y dice, y guarda enojo para sus enemigos. Entonces, lo que estamos viendo es que Dios los declara enemigos, una ciudad cruel, y dice que no guarda el enojo porque pasaba el tiempo y ellos eran poderosos. Ellos conquistaban todos y tenían el dominio absoluto de todo. Y ellos pensaban de que nadie les podía hacer frente. Ellos prosperaban, mataban, asesinaban, vivían en la idolatría, vivían en la hechicería, en la fornicación, vivían en todo lo que era, todo lo que desagrada a Dios. Por eso Dios va a juzgar todas estas cosas. Entonces lo que vemos es que Dios lo dejó vivir un tiempo, pero el enojo de Dios estaba latente. Por eso nos dice de que no guardas o no es que dice, bueno, ya pasaron 180 años, ya está, Dios se olvidó. Entonces muchas veces podemos creer así, que pasan muchos años sin que Dios ejecute los juicios en nuestra vida y porque vivimos en pecado decimos, bueno, Dios se olvidó, no pasa nada. No, no, no. Dios dice que guardas enojo para sus enemigos. Está intacto el enojo. Versículo número 3. Nos dice, Jehová es tardo para la ira. Fíjense que tenemos que aprender cómo se lee. Porque acá está hablando para una nación impía. Entonces, siempre cuando nos dice que Dios es tardo para la ira, como hijos de Dios es una cosa. Porque sabemos de que Dios por ahí sabe que estoy luchando contra mi debilidad y contra mi carne. Y estoy luchando y caigo, me levanto, estoy bien un tiempo y vuelvo a caer. Entonces sabemos de que Dios es tardo para la ira. Decimos, Señor, seguime esperando, es más, podemos caminar mucho tiempo torcido y Dios es tardo para la ira. Pero siempre con el objetivo del arrepentimiento. ¿Se entiende? No podemos vivir, nada, es tardo para la ira y vivimos de fiesta, no. Pero muy diferente es para los que no tienen a Cristo, los que no tienen a Dios. Entonces, cuando decimos que Jehová es tardo para la ira, es lo que dice sinceramente, es, soy tardo para la ira, pero todo tiene un límite. Es esta la palabra, porque no hay evidencias de arrepentimiento ni lo van a ver, porque no tienen, rechazan a Dios a más no poder. Entonces, pero aún así, Dios era paciente. Y entonces, por eso nos dice que es tardo para la ira, pero también tiene un límite. Y grande en poder. Entonces acá nos viene a hablar y nos viene a mostrar el carácter de Dios en el juicio. Y nos dice que es tardo para la ira, que es paciente. No es un Dios de que cometes un error y ya te cae un rayo del cielo, sino que es tardo, te da tiempo para que cambies, para que corrijas, para que te arrepientas. Bueno, así estuvo esperando con Nínive y vemos que no hay evidencias de cambio. Y dice que es grande en poder. ¿Por qué empieza a analizar esto? Porque empieza a mostrar de que va a ejecutar su juicio con poder y que tuvo mucha paciencia. Por eso cuando hablamos de la justicia de Dios, no es que es un Dios injusto, que a la primera que hicieron, no, le dio mucho tiempo, no hay excusa. Entonces, mi hermano David Silva Donoso, ¿cómo andas, David? Bueno, entonces nos dice que es grande en poder. Entonces acá nos empieza a mostrar que el juicio va a venir de parte de su grandeza y de su poderío. Muchas veces creemos de que, es el clima, un terremoto. Y no nos damos cuenta que Dios es tardo para la ira, pero que tiene un límite y que es grande en poder. No, pero la economía en Argentina es por culpa de los políticos. Si sacamos a este político y ponemos a otro que sea más bueno,
nuestra economía va a mejorar un montón. Pero no nos estamos dando cuenta de que lo que está sucediendo es que Dios es grande en poder para ejecutar los juicios, nada más que no lo podemos ver. No, no es que no lo podemos ver, no tenemos el discernimiento para verlo. Entonces no somos capaces de identificar que todo lo que está aconteciendo en el mundo es la mano de Dios. Joel Rivas, Dios te bendiga, hermano. Entonces, lo que nos dice es que es tardo para la ira, grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Fíjense, este es un versículo que nos habla de la naturaleza de Dios. No dará por inocente al culpable. Entonces, acá cuando tenemos esta imagen de Dios bonachón, que Dios es bueno y todo amor, pensamos que nunca nos va a juzgar porque somos hijos de Dios y como somos buenos, somos buenas personas. Miren, si había alguien bueno, aparte de Jesús, obviamente, podríamos decir el rey David. David, el que lo vemos, era un tipazo, era bueno, era justo, era fiel, era trabajador, era esforzado, amaba a Dios. Pero ¿qué pasa? Cayó en pecado y Dios ejecutó los juicios. Y nosotros podríamos decir, pero ¿por qué si David era bueno? Si David conquistaba territorio, David había hecho lo que no había hecho ninguno. Tantas cosas favorables que hizo David, ¿y por qué le cayó así a David? Y bueno, lo que tenemos que entender es que Dios no dará por inocente al culpable. Es más, lo que tendríamos que entender es que Dios envió a la cruz a su Hijo amado y no dará por inocente al culpable. Cristo no es que era culpable, Jesús se hizo de pecado. Entonces es ahí donde el juicio de Dios cae sobre su Hijo. Por eso, no dará por inocente al culpable. Entonces, el pensar de que el vivir en pecado libremente no va a ser tan complicado, porque no dará por inocente al culpable, o que Dios se va a olvidar. ¿Cuántas veces la gente piensa así? De que Dios, bueno, se olvidó, hace 40 años que yo tengo un amante, tengo a mi mujer y tengo un amante, y hace 40 años que estoy y nunca pasó nada malo, nunca me cayó un rayo, y por ahí pensamos de que todo nos va a ir bien. Pero lo que no entendemos es que Dios no dará por inocente al culpable. Entonces, conocer estos atributos, por eso estamos viendo la naturaleza de Dios en el juicio. Todo lo que estamos viendo que está sucediendo cuando Dios ejecuta un juicio. Que no dará por inocente al culpable. No te escapaste, te tocó el 8, diría el chavo. Entonces, vemos que no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Acá nos pone imágenes que conoce el hombre para poder identificar un poco la grandeza, que el hombre pueda identificar un poco lo que sería un destello de lo que es la grandeza de Dios. Entonces, por eso nos dice que Jehová marcha en la tempestad, en el torbellino. Las nubes son como el polvo de sus pies. Le estoy diciendo como las nubes del cielo, que nosotros lo más alto, lo más grande, bueno, eso es como el polvo del pie de Dios. Y no es que hay polvo en los pies de Dios, ¿se entiende? Es un ejemplo. Entonces, muy bien. Bueno, entonces acá nos quiere mostrar la grandeza y el poder de Dios, pero ¿por qué nos muestra esto? Porque quiere mostrar cómo va a juzgar a una nación. ¿Se entiende? Entonces, en el versículo número 4 nos dice, Él amenaza al mar y lo hace secar. Agota los ríos, Basán fue destruido, y Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los montes tiemblan delante de él, y los en sus encierros se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios, y temerán a causa de ti. Bueno, acá nos pone ejemplos de la autoridad y el poder de Dios. Nos viene a hablar acerca de que amenaza al mar y se seca, así de simple. Entonces nos está mostrando el poder de Dios, eso es lo que quiere que entendamos, la grandeza. ¿Por qué? No, perdón, leí otra cosa, me fui a otra cosa. Nos dice que, y los collados se derriten en la tierra y mueve a su presencia y el mundo y todo lo que en él habitan. Perdón, me había ido al otro versículo, el otro libro, y lo dije como si nada, ni me enteré, así que no, perdón.
Entonces, lo que está diciendo acá en el versículo número 5 y en el 3 nos habla de el poder que tiene Dios en cuanto para juzgar. Entonces, y esto es lo que tenemos que entender, que si nosotros entregamos todo lo que es nuestra vida y todo al servicio de Dios, a la obediencia y a la voluntad, descansamos en su justicia, conociendo estos atributos, tendríamos mucha paz, mucha tranquilidad tendríamos. Viviríamos con mucho gozo, porque este es el juez. Porque si nosotros por ahí estamos dependiendo en un juez que es un ser humano y un hombre corrupto, estamos mal, porque son hombres y son pecadores. Entonces, lo que estamos viendo acá es que los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten y la tierra se conmueve en su presencia. La tierra se conmueve, nos dice como que queda totalmente plasmada delante de Dios. Nos dice, el mundo y todos los que en él habitan, todos se quedarían mudos delante de Dios. Entonces, al entender un poco del Dios que ejecuta los juicios, tendríamos más temor. Saber de que no es que, bueno, le falta poder o la verdad que no tiene. Vieron que hay veces que por ahí decimos, bueno, un juez, y bueno, por ahí no tiene el poder de ciertas cosas o es limitado. No, el poder de Dios no es limitado. Versículo número 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en su ardor, en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Bueno, acá nos habla más de lo mismo, nos sigue hablando de que quién puede permanecer delante de su ira. Al hombre orgulloso y soberbio que se piensa de que tiene el dominio absoluto, que tiene el control. Una vez me acuerdo que había un hombre que decía, no, yo a Dios lo voy a mirar cara a cara. ¿Y qué le vas a decir? Que yo le di de comer a mis hijos. Bueno, estaba medio borrachín, pero ahí veía la soberbia de un hombre. Yo decía, no, igual yo no conocía a Dios en esa época. Lo conocía, pero como testigo de Jehová, y bueno, pero aún así decía, no sabes ni lo que decís, estás loco. Yo me voy a presentar delante de Dios y le voy a decir tantas cosas. Y claro, ahí vemos la soberbia del hombre. Como el hombre se cree que se puede plantar delante de Dios. Y como hacer la otra vuelta, que le había dicho que había visto como una entrevista a un cantante de cumbia de Argentina, que no es Ricky Maravilla, y le preguntaban porque él había aceptado a Cristo, había dicho. Y bueno, y él se puso a cantarle a Dios, claro, como es cantante de cumbia, se puso a cantarle a Dios. Y como era tan bueno, llamó a otros cantantes de cumbia y les dice que le van a cantar a Dios. Entonces, pero ahí lo que estamos viendo son personas que no conocen a Dios. Que se cree que Dios está mendigando que alguien cante. Claro, como cantás en el mundo y cantás muy bonito, o como Ricardo Montaner, que se cree que porque canta bonito, Dios se deleita en su vocecita delicada. No, Dios lo que quiere es santidad, no que cantes bonito. Y este cantante de cumbia no entendía eso. Y encima un cantante le dijo que no iba a cantar para Dios. Y él decía, pero Dios te dio mucho, Dios te dio, a ver, pero eso es no conocer a Dios. Eso es no entender del Dios que estás hablando. Si vos pensás que le vas a dar con una canción a Dios, lo vas a conformar como... No, eso es lo que a vos te gusta. Entonces, lo que vemos es que ahora está preguntando, ¿quién permanecerá delante de su ira? Entonces, cuando una persona entiende, se va a presentar de una manera delante de Dios. No se va a presentar delante de Dios bailando, como hacen en las iglesias, saltando, haciéndose los payasos. Porque para eso está el circo, para eso está el baile, para eso está, cada cosa tiene su lugar, pero no en la iglesia. Pero eso es lo triste de no conocer a Dios. Entonces acá nos está hablando delante del juicio, ¿quién se puede plantar delante y decir yo, no, son todos culpables? Esto es lo que estamos hablando. Entonces nos dice que, ¿quién se quedará en pie en el ardor de su enojo? Entonces está hablando de que delante del enojo de Dios nos está poniendo el carácter de Dios y la autoridad y el poder de Dios, y que hay enojo. Para los que piensan que no hay infierno, que no hay castigo, que bueno, que después de todo nadie va a ir al infierno porque somos todos buenos.
nos dice que su ira se derrama como fuego. Entonces nos habla de que se derrama su ira como fuego, que esto es el castigo. Entonces lo que debemos entender es que tenemos un Dios de juicio. Es más, la palabra nos dice de que Dios es bueno, y esto es lo que nos va a aclarar ahora, porque vamos a ver la naturaleza de Dios en el juicio. Entonces, como es un Dios bueno, tiene que ejecutar el juicio. Imagínense que a mí me matan un ser querido. Voy a juicio, está el asesino de mi ser querido. Y aparece el juez y dice, yo soy un juez bueno. Entonces, como soy bueno, dejo libre al asesino. ¿Cómo se creen que me sentiría yo? Entonces, pero ahí no estamos viendo que es un juez bueno. Bueno, Dios no es un juez bueno como lo imagina el hombre, que como es bueno, no va a ejecutar el juicio a Siria. Entonces, muchas veces nos creemos eso, pero no. Como es bueno, tiene que ejecutar el juicio. Si no, tendríamos un horror de Dios, porque sería injusto y ya no tendría muchos de los atributos. Sería injusto, justificaría el mal, su palabra no tendría efecto, lo que escribe con su palabra la borraría con el codo, porque todo lo que escribió en cuanto a los juicios y todo no lo está cumpliendo. Entonces, tenemos que entender de que Dios va a ejecutar todos los juicios, porque es bueno. Bueno, versículo número 7. Y acá es lo que nos dice. Jehová es bueno. Y ya si vemos los evangelicoides, vamos a leer Nahum, bueno, pero solamente el versículo 7. Entonces, Jehová es bueno, fortaleza en el día de mi angustia. Eso sí le encanta a los princesos romanticones. Estos son los versículos que aman. Es más, buscan en todos los libros versículos similares para hablar del amor de Dios, que es real. Vemos que Jehová es bueno, por esto es lo que estamos diciendo, de que es bueno, por eso está ejecutando los juicios. Este va a ser una buena nueva para Jerusalén, porque su opresor, Jehová, ha hecho justicia. ¿Se entiende? Entonces, lo que debemos entender es que Dios sea bueno no significa que sea tonto o que sea bonachón. El hombre se imagina que Dios es bonachón, que está relacionado con el buenismo. El buenismo es el que, bueno, todo es amor, no nos peleemos, siempre poner la otra mejilla, siempre, y todo fuera de contexto. Pero el carácter, siempre vamos a ver de un hombre de Dios, es el amor, el ser bueno y la justicia. Por ejemplo, fíjense, David. David era bueno. David hasta Saúl dijo, tú eres bueno y yo no, yo soy malo. Hasta Saúl se dio cuenta cuando lo estaba persiguiendo. Él era bueno, él todo lo que hacía era para su pueblo. Él vivía para servir. Él cuando estaba siendo perseguido por Saúl, él estaba defendiendo a los pastores y las ovejas y todo el territorio. Él estaba sirviendo, él era un hombre bueno, pero no era un tonto. Y muchos se creen que ser bueno es ser tontos. Muchos se creen que ser bueno es ser como Ned Flanders, ser un chiste. Que siempre te estafen, que siempre te traten de tonto, que vos siempre pongas la mejilla. Eso es lo que hicieron una caricatura de lo que es un cristiano. Un bonachón. Y eso es lo que han hecho de Dios también, un Dios bonachón. Pero ser bueno viene de la mano con la justicia, que esto es lo que se les olvida a la gente. Entonces, la justicia es que David era un hombre justo. Por ejemplo, cuando le vienen a David con, no sé, por ejemplo, cuando Joab mata a Abner, el general de Saúl, después de que Saúl había muerto, vemos que David no dice, uy, mi amigo Joab mató a Abner. Bueno, como soy bueno y soy amigo de Joab, esto no se entera nadie. No, no, no. Él rasgó sus vestidos y dijo, no, que la sangre de Joab caiga sobre, que la sangre de Abner caiga sobre Joab. Esto es lo que había dicho David. Entonces, lo que vemos es que era un hombre justo. No es que estaba a favor de las injusticias. Cuando vienen a David con la cabeza del hijo de Saúl, que era el rey, Isboset, vamos a ver de que David rasga sus vestidos y manda a matar a estos dos hermanos que habían hecho,
se va mucho la señal. No sé si será problema mío, porque ya varios me dijeron que ese fue la señal, se va la señal. Les propongo de que entren a YouTube, mi canal Sebastián Céspedes, y que ahí está muy estable, ahí no hay ningún problema. No sé si será por una cuestión de si es problema mío, en YouTube se está viendo muy bien y se escucha mucho mejor. Así que ahí estoy transmitiendo, ahora mismo se está transmitiendo por las dos vías, así que lo pueden ver en YouTube y por ahí no se corta tanto. Así que pido disculpas si soy yo. Entonces, eh, sí, Ruth Abigail Zúñigas, así piensan de los cristianos, pero es que el cristiano ha hecho esa caricatura de hombre. Pero David era un hombre verdadero, era un hombre que tenía lo que tenía que tener, tenía amor, él vivía para el prójimo, tenía amor, pero también tenía justicia. Ese hombre tenía la mano pegada a la espada de tanto matar gente. Entonces no era un hombre bonachón, no era, como dicen algunos, el dulce cantorcito de Israel. Sí, era dulce, el dulce cantor, por cómo componía. Pero no es que era un princesito que andaba por ahí tirando pétalos de rosas al mundo. Y así es como vemos hoy las iglesias, y es ridículo. Entramos a una iglesia y aparece un danzarín afeminado con telas y empieza a danzar como una marica y dice que eso hace descender la presencia de Dios. Lo único que podemos entender es que están mal de la cabeza. Pero bueno, esos son conceptos del hombre. Pero cuando vemos que hablamos de que Jehová es bueno, nos habla de que está ligado íntimamente con la justicia. Entonces, por ejemplo, hagan de cuenta que yo tengo un hijo. ¿Y qué pasa si me encuentro con que, no sé, llego a mi casa y encuentro un auto, una Ferrari? Y le digo, hijo, ¿dónde sacaste esto? No, me la regalaron. Ya me va a sonar raro, obviamente. Pero ¿qué pasa si viene la policía y acusa a mi hijo de robar una Ferrari? Y miro y está una Ferrari en mi casa. ¿Ustedes qué se creen que tendría que hacer yo? No, como soy un padre bueno, le digo a mi hijo que se escape, hablo con la policía de que mi hijo es incapaz de robar una Ferrari, o como tengo amor, voy a implementar la justicia. Lo agarro de la oreja y lo llevo a la cárcel. Y que se arreglen con la justicia, porque si fuiste guapo para robarte una Ferrari o para hacer maldades, también vas a ser guapo para enfrentar y asumir las consecuencias. Entonces ahí estamos viendo que el amor viene de la mano de la justicia. Y esto es lo que debemos ser nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Ser buenos, sí, tiene que haber benignidad. ¿Qué significa la benignidad? Siempre pongo el ejemplo, porque, a ver, si nos ponemos a hablar de los atributos de la benignidad, nos vamos a tirar al buenismo. Pero lo que siempre explico que la benignidad nos habla de que es lo contrario a la malicia, al ser maligno. Entonces nosotros por naturaleza somos malos, somos malignos, mal pensados, celosos, peleadores. Bueno, cuando empezamos a ser buenos, es que esa maldad empieza a desaparecer de nuestra vida. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde empezamos a entender de lo que es el ser bueno. Entonces, pero Jehová nos habla de que Él es bueno, sí, porque vemos en todo que por qué está ejecutando el juicio a este pueblo asirio. Por amor a su pueblo, porque ellos hostigaron al pueblo. Entonces nos dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Acá estamos hablando de que Dios le va a dar esta fortaleza. A ver, fortaleza en el día de la angustia nos habla de los atributos de Dios. Acá vemos la benignidad de Dios. Estos sí son promesas reales. Y fíjense que no está diciendo cuando estés pobre te hace rico. O cuando te hace rico te hace hipermillonario. O cuando estás enfermo te hace sano. Porque para muchos el evangelio depende de eso nada más. Cuán sano sos, cuán rico sos y cuántos milagros hay. Eso es todo el evangelio para muchos. Pero ese es el evangelio de Judas. Pero acá Dios nos dice de que da fortaleza en el día de la angustia. Entonces, cuando vemos de que Él es el que nos habla acerca de la fortaleza en el día de nuestra angustia, esto tiene que ver con bendiciones espirituales. ¿Y por qué si no merecemos nada? Si merecemos la muerte. Porque es bueno. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué no nos cae un rayo
porque más allá de que aceptamos a Cristo y que fuimos perdonados, seguimos pecando. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. ¿Por qué el pueblo de Samaria y de Israel caen en cautiverio y no los destruyó antes? Porque es bueno. ¿Por qué cuando caen en cautiverio va a volver un remanente a la tierra? Porque es bueno. ¿Se entiende? ¿Por qué hoy en día no cae una bomba, no cae un meteorito y nos mata a todos por el nivel de pecado que hay en la tierra? Porque es bueno. ¿Se entiende? Nura Saer, ¿cómo andás? Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Espero que estés bien de la gripe. Me habías dicho de que también estabas mal. Yo me estoy recuperando. Pero varios. Ya hablé con varios y muchos están como con la garganta, engripados. Entonces, exactamente, porque Dios ha sido extremadamente misericordioso, aún pudiendo matarnos al instante. Esas son las palabras justas, eso es ser bueno. Y vamos a ver que tenemos que ver a Dios, la bondad hasta en el juicio, la misericordia en la ira. Esto es lo que vamos a ver en Habacuc. Seguramente lo vamos a ver mañana, el libro de Habacuc, o no sé, vamos a ver. Bueno, entonces acá nos habla de que la fortaleza en el día de la angustia es porque es bueno, que conoce a los que en él confían. Acá nos habla de que él es bueno y no solamente, a ver, esto es algo que, muy bien, ahí se van mejorando de los resfríos. A ver, esto es lo que quiero que entiendan, porque muchas veces como cristianos tenemos conceptos erróneos de Dios y de que no sabemos ni cómo dirigirnos a Dios. Porque acá nos dice, a ver, el amor de Dios. Fíjense cómo funciona. No sé, por ejemplo, podríamos decir, Manasés habíamos estudiado el otro día. Estela Nadine Rueda, ¿cómo estás, hermana? Antonia Cenicero, gracias por estar ahí. El otro día habíamos hablado de Manasés, que era terrible, idólatra, era todo lo que habían hecho, todo lo malo de todos los reyes, él había hecho todo. Pero después se arrepintió y Dios lo perdonó. Sí, porque es bueno. Y después podríamos decir, pero ¿por qué? A ver, y hasta parece que es injusto por momentos. ¿Por qué el impío prospera? ¿Y por qué a veces cuando somos hijos de Dios nos va todo mal? Y ahí empezamos a entender de cómo tenemos que dirigirnos delante de Dios. Entonces, por ejemplo, la palabra nos dice de que el Padre amó al mundo. Por eso envió a su Hijo unigénito. Entonces, cuando hablamos de que el Padre tiene amor al mundo, sí. El Padre ha creado el mundo, la creación, y ama. El Padre ama a Vladimir Putin, el Padre ama a ver, acá estamos viendo de que es bueno. Entonces, ¿por qué decimos, por qué los impíos siempre tienen dinero? ¿Por qué siempre les va bien? Es que el Padre, ¿se entiende? Es bueno. En esta vida, en esta tierra, vemos que como hay abundancia, hay salud, hay personas que no tienen a Cristo, pero que, porque se dirigen, a ver, ahí vemos al Padre. Por eso nosotros cuando oramos por algún vecino, por algún familiar que no conoce a Cristo, algo, le tenemos que pedir al Padre que el amor del Padre haga de que puedan aceptar al Hijo. Por eso cuando hablamos del amor del Hijo es para la iglesia. Nosotros estamos bajo el pacto de sangre y nosotros estamos bajo el amor del Hijo. Entonces, todo lo que tenga que ver con Jesucristo es para la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, cuando empezamos a orar entre hermanos ya es diferente. Si yo oro por mi hermano David Silva o por los que están ahí, ya le preguntamos, oramos en el nombre de Jesús. Pero no es lo mismo orar por el vecino porque no tienen a Cristo. Hay que pedirle al Padre que tenga misericordia. Entonces, el amor a Cristo por su iglesia, ahí nos habla acerca de nosotros, de la iglesia. Ahora, cuando es algo personal, por ejemplo, yo estoy pasando una situación propia, íntima, tribulaciones, pecado, lo que sea, ya ahí es mi relación con el Espíritu Santo. ¿Entiende? Entonces, esas son las maneras cómo dirigirnos correctamente. Entonces, yo, a mi vida, a mi dirección, tomar decisiones, esperar en Dios, lo que sea, a través del Espíritu Santo. Cuando hablamos entre hermanos, donde hay 2 o 3 en mi nombre, yo estaré ahí
ahí está la iglesia, y ahí estamos en Cristo. Y cuando estás en tu trabajo, que ahí estamos bajo el amor del Padre. ¿Se entiende? Entonces acá nos está hablando de que Él conoce a los que en Él confían. Versículo número 8. Más, con inundación impetuosa sumirá a sus adversarios, y las tinieblas perseguirán a sus enemigos. Acá nos viene a hablar una palabra de que con inundación impetuosa nos habla. Acá va a suceder algo también, que la historia avala un poco esto, y nos habla de que en este juicio, cuando va a caer Asiria, nos va a hablar de que hay como unos diques o unas represas de agua, y que se ve que los babilonios abrieron estas represas y se inundó. Tiene que ver con esto también, que ahora vamos a ver. Entonces acá nos dice más, con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. Acá está hablando, pero nos está hablando como una inundación, como algo que arrasa, como un tsunami. Estamos viendo la justicia. ¿Vieron cómo vemos en el versículo número 7 el amor? Jehová es bueno. Y en el versículo 8 nos dice que con inundación impetuosa, porque es justo. Entonces fíjense que no viene de la mano que sea bueno y que sea tonto. Porque Jehová es bueno, entonces va a perdonar a Siria y no le va a hacer nada. No, porque es justo, entonces le va a ejecutar el juicio. Y eso es lo que debemos entender del carácter de Dios. Bueno, entonces acá nos dice que, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Acá está la justicia. Versículo número 9. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. ¿No tomará venganza 2 veces de sus enemigos? Fíjense, ahora nos está diciendo, ¿qué pensáis contra Jehová? ¿Por qué dice esto? Primero, se revela y va a pensar contra Jehová. Por eso va a tomar a Siria, va a tomar a Samaria y lo que es Israel. Los van a tomar en cautiverio. Después dice, no tomará venganza 2 veces. Después lo vamos a ver a Sennacherib, que quiere tomar lo que es Jerusalén. Entonces, por eso nos está diciendo, ¿qué pensás contra Jehová? Claro, ellos se están rebelando contra Jehová. ¿Se entiende? Que aunque Dios lo permita, pero ellos estaban rebelando contra Dios. No eran capaces de decir, no, ellos tienen el Dios de Jehová, no, con esto no nos metemos. No, vamos a arrasar con todo, decían ellos. Entonces, ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. ¿No tomará venganza 2 veces a sus enemigos? Entonces acá nos habla de que va a tomar la venganza. Ya vimos el ángel de Jehová que mata a todos los soldados, 185.000 soldados de Sennacherib. Versículo número 10. Aunque sea como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, esto de que están empapados en su embriaguez nos habla de que aunque estén desorientados, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Bueno, acá nos habla de que van a estar totalmente vencidos, que en este juicio no los va a salvar nadie. Versículo número 11. De ti salió el que imaginó, el que imaginó mal contra Jehová, como un consejero perverso. ¿Quién es este? Recuerden de que Nahum, este profeta que está profetizando en este tiempo, ya no existía más Samaria. Por eso no es una profecía como diciendo, no, para Samaria, no, porque ya no existe más. Entonces está haciendo una profecía ya para más al poquito tiempo. Entonces acá está diciendo, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová. El que peleó mal contra Jehová, ¿quién fue? Sennacherib. ¿Se acuerdan que había mandado a su general y que le decía de que no confíen en Jehová, que no escuchen a Ezequías, que esto, que lo otro? Bueno, y que habían blasfemado contra Dios. Y que por eso Dios levanta al ángel de Jehová y mata a todos, 185.000 hombres. Entonces, por eso acá está diciendo todo esto. Entonces, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, como un consejero perverso. Versículo, y el consejero perverso lo tenemos en este trato que habíamos estudiado de Sennacherib cuando quiere invadir, este trato, estos consejos que daba. No sigan a Jehová, no sigan a Sennacherib, no tienen poder, no son nada, si le regalamos caballos no tienen jinete. Bueno, ahí veíamos los consejos perversos.
Versículo número 12. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados. Entonces lo que está diciendo es que aunque tengan reposo, porque ellos tenían tranquilidad de que eran una nación fuerte, entonces nadie los invadían. No es que tenían problemas está bien, tenían problemas de bélicos contra todas las naciones, pero siempre salían vencedores, por eso estaban muy enaltecidos. Entonces, si sean tantos, ellos eran multitudes. Nos dice, aún así serán talados y él pasará. Bastante te ha afligido y no te afligiré ya más. Versículo número 13. Porque ahora quebraré su yugo sobre ti y romperé tus conyundas. Acá está hablando del castigo. Entonces, la pasaste bien un tiempo, y esto es lo que podemos entender. Por ejemplo, ustedes, hoy me doblé la rodilla. Ustedes cuando ven que, por ejemplo, vemos un político que la están pasando de 10, de viaje, roban millones y millones de dólares, decimos, wow, qué bien que la pasan. Sí, sí, es un tiempo de reposo que la están pasando bien. Pero lo que vemos es que va a quebrar. Y acá nos habla de una referencia a la segunda venida, ya sabemos cómo se estudia esto. Entonces, Lucas Arón, Dios te bendiga, mi hermano querido de Uruguay. Gracias por estar ahí, Lucas. Entonces, acá dice, porque ahora quebraré su yugo sobre ti. Entonces, y romperé tus conyundas. Mas, acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. Fíjense lo que está diciendo, que no va a quedar memoria del nombre de Babilonia. Y esto nos va a hablar de que hasta el día de hoy, que Babilonia no hay ni memoria. Lo que es Babilonia en el lugar geográfico sería Irak, es lo que hoy conocemos como Irak, el Medio Oriente. Pero no ha quedado en historia de los asirios, del imperio y nada. Pero la teoría dispensacionalista dice de que se va a levantar el imperio babilónico, que en Irak se van a levantar y que se va a levantar nuevamente Babilonia y que después va a caer, como en Apocalipsis dice, ha caído la gran Babilonia, pero no entendieron de que eran símbolos. Bueno, nos dice, de la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición, allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Y ya empieza a nombrar ciertas cosas. Acá no dice que destruiré esculturas, estatuas, ya viene a hablar de las idolatrías y todas estas cosas. En el versículo número 15 hay un paralelismo con Isaías 52:7 que habla de lo mismo y que dice, he aquí, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas. Fíjense que acá nos habla del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz. Acá nos habla del predicar el evangelio, que esto lo habíamos estudiado ya en Isaías 52. Oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Entonces acá nos está hablando de que se van a predicar las buenas nuevas y que esto que eran los opresores, ya Dios lo va a quitar de lado. Esto es lo que nos está enseñando hasta el momento. Y esto está en sintonía con Isaías 52:7, pero ya lo estudiamos, así que habla de lo mismo y ya cualquier cosa lo van a corroborar. Y así vamos a ver el capítulo número 2, que ahora ya nos va a hablar el anuncio de la caída, y en el capítulo número 3 la destrucción final. Ya vemos que hoy terminamos este libro. Entonces acá nos dice, capítulo número 2, subió destruidor contra ti. ¿Quién es el destruidor? Recuerden, ¿quién es el que va a conquistar a los asirios? Babilonia. Entonces acá nos dice que subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñe los lomos, refuerza mucho tu poder. Versículo número 2, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob. Bueno, acá nos habla de que Jehová va a restaurar a su pueblo. Acá nos habla de, ya conocemos esto, también hablamos de la segunda venida y el reino del Mesías, siempre la misma sintonía. Y fíjense lo que nos dicen, nos dice, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. Estos son como, los mugrones, esto que dicen, son como un tallo de la vid para que crezca. Es como decir, cortar un tallo, plantarlo y que pueda crecer más. Entonces, lo que nos está diciendo es que Dios va a restaurar a Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los han saqueado. Claro, acá vemos que los asirios
han conquistado todo y los han saqueado. Y nos dice que lo estropearon todo lo que era para el brote como para que pueda seguir creciendo. Pero Dios lo va a hacer crecer igual. Esto es lo que nos está diciendo hasta el momento. Robert Cabrera. ¿Cómo andas, Robert? ¿Todo bien? Versículo número 3. El escudo de sus valientes estará enrojecidos, los varones de su ejército vestidos de grana. El carro como fuego de antorchas, el día que se prepare, temblarán las sayas. Bueno, acá nos empieza a aparecer color rojo. El color rojo nos va a representar la sangre, la ira, nos va a representar la muerte. La sangre representa la muerte también. Entonces acá lo que nos va a decir es que ellos van a cosechar su siembra. Ellos que vivieron atacando, ellos que vivían conquistando todo, matando niños, matando mujeres, destruyendo familias, ellos que estaban así, andaban por la vida, así van a terminar ellos. Entonces nos dicen de que aparece este color rojo como algo intenso, como algo llamativo, representando la muerte, la sangre. Versículo número 4. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Acá vi muchos genios iluminados que lo que enseñan es de que ya estaba profetizado de que iban a haber autos. Acá está, con este versículo. Entonces, los carros se precipitarán a las plazas, con estruendos rodarán por las calles. Con estruendo van a rodar por las calles. ¡Qué loco! Ya estaba escrito de que iban a haber autos. Mirá. Claro, pero el tema es que la Biblia no está escrita para satisfacer tu necesidad de lo que se cumplió o lo que ya después de Cristo no hay nada. Acá lo que está hablando, no está hablando de qué te sirve en este contexto de que Dios va a ejecutar el juicio a una nación como los asirios y que en todo caso estaría hablando de la segunda venida. ¿De qué te sirve de que se inventaron los autos? No tiene ni sentido común, pero sí que para el sensacionalismo, porque hay gente que le gusta. Que todo lo que pasa en el mundo, ya estaba escrito en la Biblia. No, sí, ya estaba escrito en la Biblia. No, guerra, ya estaba escrito en la Biblia. No, se creó la luz, ya estaba escrito en la Biblia. Hágase la luz, sí, Señor. Y ahí empiezan a buscar cosas y nada que ver. La Biblia no se estudia para eso. No es una bola mágica para saber el futuro o saber cosas así. Lo que está hablando es de que nos dice, fíjense el contexto, nos está hablando de que el escudo de los valientes estará enrojecido, que van a venir, estas naciones de Babilonia van a venir con escudo en rojo lleno de sangre, dice. Van a venir guerreros. Entonces lo que dice es que con estruendos rodarán por las calles. Nos está diciendo que con estruendos, que van a venir los carros, como con estruendos, como con poder, con este ruido de conquista, este ruido de carros, de caballos. Ese es el estruendo que está diciendo, ¿no? Que hacen ruido los carros como un auto. ¿De qué te sirve eso? Pero bueno, así andan queriendo interpretar y que ya la Biblia estaba escrito. Porque al hombre lo que más le encanta decir es que ya estaba escrito en la Biblia. Es increíble cómo se cumplió hoy cuando ya la Biblia estaba escrito. Claro, el hombre se cree que está encontrando tesoros nuevos y nada que ver. Como por ejemplo Armando Alducin en el año 90, cuando salió el código de barra, él decía que eso era la marca de la bestia. Decía, es increíble cómo ya estaba escrito en la Biblia que el código de barra iba a ser la marca de la bestia. Claro, nadie habla del código de barra porque es algo viejísimo ya. Están hablando de un chip y de cosas más avanzadas. Y después más adelante van a hablar con otras cosas. Entonces, pero la Biblia no es para eso. Entonces nos está hablando a principios de cómo Dios va a juzgar los ejércitos enemigos del pueblo de Dios. Ya tanto en la segunda venida como hoy en día. Todos estos hombres estaban en contra del pueblo de Dios. Y hoy, ¿cuántos ejércitos hay en contra del pueblo de Dios? Un montón de cosas. Ejércitos. Aborteras, ahí tenemos un ejército grande. Matrimonio igualitario. Ahí tenemos muchas cosas. Igualdad de género. Inmoralidad sexual. Todas estas cosas estamos viendo cómo son enemigos delante de Dios. Entonces, estos no son autos, para los que andan diciendo que son autos. Versículo número 5. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán en su muro, y la defensa se preparará.
Acá nos está hablando de Babilonia, porque lo que está diciendo es que los asirios se van a encontrar invadidos por Babilonia, que van a venir con estruendos de caballo, de carros, que van a venir con escudos llenos de sangre, que van a venir como antorchas de fuego, dando una representación de cómo los van a invadir. Nos dice que se acordará de sus valientes, nos está diciendo que los valientes de Nabucodonosor y de todo lo que son de Babilonia, nos está mostrando la apariencia, que son valientes, atropellarán en su marcha, es como decir, van a venir un ejército que van a atropellar en su marcha, van a venir y van a pisar todo lo que encuentran. Se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Entonces lo que está diciendo es que van a venir a su fortaleza y se van a preparar para atacar. Está advirtiendo todo ya Nahum de todo lo que va a acontecer en Asiria. Versículo número 6. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Y acá esto es lo que estamos viendo de que lo que nos decía en el versículo número 9, más con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. Acá puede ser que como estrategia, recuerden que cuando habían invasiones habían estrategias de guerra. Y una de las estrategias era de que en un dique, vamos a ver de que contenían agua, guardaban el contenido de las aguas, y puede ser que hayan venido los de Babilonia y hayan abierto esas compuertas y hayan inundado parte de la ciudad como estrategia. Esto es lo que puede ser como un dato estratégico. Entonces acá vemos que estas aguas que estaban como, no digo estancadas, pero sí como reservadas, han destruido todo. No todo o buena parte como estrategia. Versículo número 7. La reina será cautiva. Mandarán que se suba a sus criadas y las lleven gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Acá nos está diciendo que la reina será cautiva. Acá está hablando de los gobernantes, la reina, nos dice que se va a ir gimiendo, la van a llevar gimiendo como palomas, van a ir en cautiverio, van a ser asesinados todos. Y nos dice que se va a ir esta reina golpeándose el pecho, como de bronca, de furia, rasgando sus vestidos de todo lo que está aconteciendo. Entonces, todo lo que está haciendo Nahum está profetizando, ¿se entiende? Está profetizando a todo lo que es... pero fíjense que no es una palabra de arrepentimiento, está profetizando lo que va a acontecer con las naciones, y en este caso con Nínive, con Asiria. Entonces, van a golpear su pecho, esta mujer, nos está diciendo esta reina, de bronca. ¿Se entiende? Como que está de todo lo que está aconteciendo. Versículo número 8. Fue Nínive de tiempo antiguo como de estanque de agua, pero ellos huyeron. Fíjense que acá vuelve a aparecer un poco esto de estanque de agua, pero aparece más como símbolo, porque está poniendo el símbolo de que Nínive fue como un estanque de agua, pero nos dice de que, pero ellos huyeron, ellos salieron corriendo, es como decir que ellos tuvieron todo, por eso lo representa como un estanque de agua, que era algo muy, muy preciado en ese momento, pero ellos huyeron, dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Entonces la escena es que los asirios van a empezar a correr como perros, con este ejército imponente que nos dice que van a venir valientes, guerreros, la reina va a estar gritando, golpeándose el pecho, y todos van a estar corriendo, y es más, le van a decir, deteneos, deténganse, deténganse, pero ellos ninguno va a mirar hacia atrás, porque van a salir corriendo, y nos está hablando del terror que van a tener los asirios. Lo mismo que ellos causaban, ahí Dios le está pagando con la misma moneda. ¿Se entiende? Por eso cuando hablamos de que Dios juzga, y juzga con un justo juicio, estamos viendo que les paga conforme a sus obras. Por ejemplo, Jacob. ¿Se acuerdan que Jacob era un mentiroso? Jacob estafaba al hermano, le mentía al padre, él le mentía a todos. Bueno, después se cruza en la vida con Labán, lo terminó estafando a él. Se quiso casar con una y le da a la otra, lo hizo trabajar 7 años y bueno, lo estafó por todas partes. Pero después
vemos que tiene a los 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, y lo que va a pasar es que al hijo que él más amaba, a José, van a hacerlo pasar por muerto sus hermanos. Y lo hicieron vivir un engaño cuando estaba vivo. Entonces vamos a ver que Jacob termina pagando lo que por la justicia de Dios. Él termina pagando porque él pensaba de que, bueno, que era un chanta, un mentiroso y que la vida le iba a ir bien. No, el Señor ejecuta con sus justos juicios y le paga conforme a sus obras. ¿Se entiende? Entonces, por eso que no te extrañe si vos fuiste un adúltero en tu vida y engañaste a tu esposa con todas las mujeres, el día que te separes y que te vayas con otra mujer o con tu amante, quédate tranquilo que te va a engañar con otro y te van a pagar con la misma moneda. Quédate tranquilo que si estafaste a todo el mundo, va a venir uno más vivo que vos y te va a estafar. Ahí vemos lo que es, y muchos lo llaman el karma. El karma, que hay un castigo que uno sufre porque, bueno, todo... No, ahí vemos la mano de Dios con su justo juicio. Entonces acá van a estar todos huyendo y ninguno va a mirar atrás. O sea que van a estar corriendo que ni van a querer mirar para atrás estos hombres. Versículo número 9. Saquead plata, saquead oro. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Versículo número 10. Vacía, agotada y desolada está. El corazón desfalleció, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. Nos está dando un panorama, una imagen de todo lo que va a acontecer. Nos está hablando de que van a saquear todo, lo que ellos atesoraban, que ellos robaban por todas partes, saqueaban por todas partes y se quedaban con el tesoro, acá van a ser robados. ¿Se entiende? Entonces, por eso estamos viendo que se le está pagando con la misma moneda. Acá estamos viendo un Dios justo. Y un Dios que está haciendo justicia por su pueblo, porque este pueblo estaba hostigando también al pueblo de Dios. Entonces estamos viendo que Dios sigue siendo pueblo mío, te defiendo. También va a ejecutar el juicio a su pueblo, que ya se viene. Entonces acá está diciendo vacía, agotada, desolada está. Entonces nos está mostrando el panorama en el que va, y nos dice que no va a quedar ni memoria de ella. Va a desaparecer Asiria. Y las profecías de Dios son bastante perfectas. Por eso, fíjense que inconscientemente, de tanto estudiar, de tanto leer, de tanto ver los juicios de Dios, de tanto ver los profetas, vemos a Chiribí, nos morimos de la risa. Es un cómico ese gordo. Porque vemos que hablan estupideces que no tienen nada que ver con las escrituras ni con los profetas de la Biblia. Esto ninguno puede profetizar, ninguno pudo profetizar que iba a venir una guerra. Ninguno pudo profetizar de que venía el coronavirus. Pero son todos profetas. ¿Y de qué le habla entonces Dios? Y son mentirosos. Pero acá estamos viendo cómo Dios habla y cómo ya anuncia, y esto nos da el conocimiento de saber cuál es la mente de Dios. Entonces nos dice, temblor de rodillas, esto nos habla del terror que van a tener. Ellos que eran tan guapos, ellos que mataban a todos, ellos que estrellaban a los niños. Entonces acá estamos viendo dolor en sus entrañas. Entonces este es el reflejo, rostros demudados, caras blancas, pálidas, no van a saber qué hacer, no van a saber a dónde irse. Por eso Babilonia se va a levantar con gran poder, con gran autoridad y también muy sanguinarios. Entonces acá lo único que estamos viendo es el ojo por ojo y el diente por diente. ¿Se entiende? Versículo número 11. ¿Qué es de la guarida de los leones? Y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león. ¿No había quien los espantase? El león arrebataba en abundancia a sus cachorros y ahogaba para sus leonas y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. ¿Qué está hablando? Está poniendo como un ejemplo, vos que eras el león, vos que eras el que para tu presa ibas, cazabas, traías, nos dice que robó para sus guaridas, traía para las presas, para las cavernas, vos que guardabas todos tus tesoros y que codiciabas tus tesoros, todo, y que eras como un león. Estamos viendo que es como un león sin comida hoy en día, un león sin dientes, un león viejo, un león flaco. Algo así lo está representando y como que los está humillando, como que eran un león, sí. Es como decir, no, yo cuando era joven tenía ojos celestes, tenía muchas mujeres, bailaba, era musculoso, sí, no quedó nada de eso. Ahora sos un león viejo. ¿Y cuántas personas hay que han quedado así?
Pero bueno, más allá de este ejemplo, nos está hablando de que ellos sí eran unos leones que arrasaban con todo, el rey de la selva. Y la ferocidad, por eso lo representa como con un león. Pero esto no tiene nada que ver con el Apocalipsis, con los leones, con los símbolos. No, no, está poniendo un ejemplo, un león natural, un animal, que era el rey de la selva, y esto en su tiempo fueron los reyes de la selva en esa época. Eso nada más. Y ya llegamos al capítulo número 3, pero antes está el versículo número 13, y con esto ya vamos a ir terminando. Bueno, igual, tiene su contexto, pero está lindo el libro, muy, muy lindo, porque también salimos de lo que veníamos tanto estudiando, y vemos que Dios está haciendo justicia. Decimos, qué lindo, imagínense qué lindo. Es decir, como pueblo de Dios, que el pueblo que te hostigó, que te metió preso, que llevó cautivo a todo tu mismo pueblo, y decimos, y que haga justicia al Señor, es hermoso. Bueno, en el versículo número 13, acá nos va a hablar ahora la justificación de la venganza. ¿Por qué Dios va a ejecutar la venganza y por qué va a ejecutar los juicios? Y acá es donde se le pone en la cara todo lo que ha faltado, todo lo que ha hecho mal, y que por esto Dios ejecuta los juicios. No es que es un juicio invisible y no sabemos por qué. Es como decir, ¿por qué te retaron? No, no sé, la verdad que no tengo ni idea, porque me regañaron. Muchas veces nos pasa eso y decimos eso, pero acá Dios dice, voy a por esto. Pero bueno, en el versículo número 13 dice, heme aquí contra ti. Acá Dios se está poniendo en primera persona como el enemigo. Entonces ahora va a empezar a justificar, porque ahora va a venir la destrucción total de Nínive y vamos a ver que se va a justificar esta venganza, el por qué. Entonces, heme aquí contra ti. Por eso, a ver, el Señor va a ejecutar el juicio primero, porque han hostigado y oprimido a su pueblo y destruido a su pueblo. ¿Se entiende? Estamos viendo que va a actuar él mismo porque se han metido con su pueblo. Y también va a hablar porque va a juzgar la maldad, que se han metido contra Dios. ¿Se entiende? Entonces, todo esto va a justificar. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Esto es lo que vemos hoy mismo, ya no quedó ni nada, ni rastro esto, no hay voz ni de los mensajeros ni de nadie, no queda nada, por eso dice nunca más, le pone un punto final a Siria. Entonces, acá está diciendo que te cortaré de la tierra tu robo. Entonces, ya le está diciendo que eran ladrones. Fíjense que nunca lo vemos al pueblo de Israel en una situación de que ellos salen como los asirios a invadir y a conquistar. En un tiempo David, cuando estaba en Ziklag, él andaba medio como un bandolero. Él tenía un grupo de los valientes de David, cuando estaban medios perdidos, andaban por ahí dando vueltas, saqueando, ocupando todo, y bueno, él al rey Aquis era el que le rendía cuentas. Eso era lo que era cambiar de bando. David había cambiado de bando. Ya no estaba en el pueblo de Israel, sino que estaba en los filisteos. Ya no está, aunque Saúl lo perseguía, él era de Israel. Y vemos que él pertenecía a Filistea, estaba en Ziklag, tenía su ciudad, estaba tranquilo y rendía cuentas al rey Aquis. Entonces, pero vemos que nunca es la intención de Dios que el pueblo de Israel ande conquistando por ahí, expandiendo sus territorios. No, no, no. Cuando lo vemos al pueblo de Israel, que está en guerra y ocupando lugares, es la tierra prometida que Dios le dio. Cuando David lo vemos matando gente, es porque había gente metida en la tierra que Dios le había dado. O sea que no era nada ilegal. Pero estos hombres se estaban metiendo en territorios ajenos y haciendo guerra y matando a todos. Por eso estamos viendo la maldad de ellos. Capítulo número 3. Ay de ti, ciudad sanguinaria. Entonces acá nos viene a hablar de que hay el dolor, claro, porque ya viene el juicio, ya desaparece. Y van a pagar como diciendo, ay, y bueno, Nahum está viviendo esto, de que va a ser ejecutado el juicio a esta nación. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña. Entonces acá nos está mostrando características de cómo por qué se justifica el juicio de Dios, por qué va a ser tan extremo, porque son sanguinarios, porque son crueles. Ellos eran personas que mataban gente y no tenían piedad, no tenían misericordia. Entonces por eso le dice que eran sanguinarios.
toda llena de mentira y de rapiña. Ya estamos, pero fíjense que la única diferencia es que el pueblo de Israel no era sanguinario. Fíjense, pero que después aparece lo mismo. Mentira, el pueblo de Jerusalén era mentiroso. Samaria era mentiroso. De rapiña, sí. Ellos hostigaban al pobre, ellos hacían... La única diferencia es que no eran sanguinarios porque ellos no hacían guerra, ellos no andaban matando a la gente. Pero igual los trata igual de perversos que las naciones vecinas. ¿Se entiende? Y muchas veces nosotros decimos, bueno, yo soy bueno porque no ando matando gente. ¿Qué tiene que ver? Israel tampoco andaba matando gente y está a la misma altura de Nínive. Y por eso va a venir el juicio también para Jerusalén. Entonces, mentira y de rapiña. Rapiña son estas aves que comen cadáveres, que comen basura, que comen muertos. Entonces, un ave de rapiña sería, por ejemplo, no sé, cuando vemos los presidentes o algún gobernante que toma el dinero de una escuela, de un comedor de niños, y se roba ese dinero y los deja sin comer. Y que la gente por ahí está desnutrida y eso siguen robando. Bueno, ahí vemos aves de rapiña. Son gente sucia. Entonces, lo mismo los pastores. Los pastores que le sacan el dinero a personas pobres que no tienen para comer y le dicen que el Señor te tiene que bendecir, son aves de rapiña. Entonces acá estamos viendo el carácter de estas personas, que eran mentirosos y de rapiña. Nos dice, sin apartarte del pillaje. Está hablando como pillos, como que eran muy, siempre ellos eran los vivos, ellos eran los ventajeros, ellos eran los que siempre sacaban ventaja, ellos siempre eran los que engañaban, ellos eran siempre los que hacían, ellos siempre se salían con la suya. Y conocemos personas así, que son pillos, que siempre se salen con la suya, siempre haciendo negocios turbios, siempre haciendo maldades, siempre vemos que, bueno, por ejemplo, hay una serie en Netflix que se llamaba Saul Goodman y que era como un abogado que estafaba a todo el mundo. Le iba mal en la vida, todo, pero el tipo empezó y él era un pillo. Y vemos esa manera de vivir, que siempre estamos buscando la ventaja, cómo estafar, cómo hacer una maldad. Eso cuando empieza lo que es... si soy cesacionista, me están preguntando. A ver, cesacionista moderado sería. ¿Por qué? Porque yo creo en los milagros de parte de Dios. Es más, yo tengo a mi hijo Josué, que es parte de un milagro, y hay muchos milagros en mi vida que creo en los milagros de Dios, que sí, los creo. Pero no estoy de acuerdo con que el hombre diga que tiene la autoridad de poner la mano y de sanar. Eso es todo mentira. Entonces, yo creo que Dios puede hacer un milagro. Puedo creer que hay una persona con cáncer y sé que el Señor lo puede sanar. Pero lo que sé que no lo puede sanar una persona con aceite o haciendo un conjuro y esas cosas que hacen los religiosos. Esa es mi postura. Bueno, entonces acá estamos viendo de que sin apartarse del pillaje. Fíjense hasta los pastores, ¿cuánto vemos? Pastores pillos, son vivos. Y vemos que, yo me imagino, yo cuando lo veo a Chiribí y a Cash Luna riéndose los dos como dos estúpidos, yo veo dos pillos ahí. Yo me imagino cómo deben estar hablando antes de estas reuniones. Bueno, yo voy a hablar, me voy a hacer el que me río, y la gente se va a imaginar que Dios se está riendo a través mío. Te voy a hablar como que te estoy adivinando la mente. Y bueno, están haciendo un circo porque son pillos. Todo eso, y la gente se cree que Dios estaba hablando con ellos, y la gente deja su diezmo, su dinero. Entonces ahí estamos viendo de que está en esta naturaleza, y yo vivo en Argentina. En Argentina se utiliza mucho lo que es la argentinada, lo que es en Argentina todos se creen vivos, y somos uno más tonto que el otro. Vivimos como... Menos mal que vivimos en un país rico en cuanto a la naturaleza, si no seríamos como un país africano. Pero siempre vemos el pillaje, los vivos. El que siempre toman el camino más corto, el que siempre que en lugar de hacer las cosas bien, las hacemos mal y después, bueno, así, ese es el pillo. El pillo siempre quiere lo mejor a bajo costo. El pillo siempre quiere estafar a las personas. El pillo siempre va a querer llegar a vivir en una posición cuando no lo amerita. Entonces son personas que todo, y para eso utilizan la hipocresía, utilizan el chantaje, utilizan la mentira.
Entonces utilizan un montón de estrategias satánicas para poder llevar a cabo esa manera de vida. Y bueno, así eran estos asirios. Vamos a ver las causas del juicio ahora. Ahora vamos a ver las causas del juicio. Nos dice, chasquido de látigos y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Bueno, acá nos está dando un ejemplo de este ejército. Chasquido de látigos, como que van a venir y con carros, con látigos, fragor de ruedas, caballos atropellador. Va a ser algo imponente cuando vengan los babilonios. Versículo número 3. Jinete iniesto y resplandor de espada y resplandor de lanza. Es como que cuando vengan estos ejércitos, las espadas van a brillar, las lanzas van a brillar, es como decir, van a quedar cautivados. ¡Wow! Que este ejército no tenemos chance contra ellos. Entonces está diciendo que multitud de muertos, está diciendo, esto es lo que va a haber, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y sus cadáveres tropezarán, en sus cadáveres tropezarán. ¿Dónde hay algún profeta que predique esto? Fíjense que dice, multitud de muertos. Yo nunca vi a nadie decir, para este año 2020, el Señor me dice que van a haber multitud de muertos. Si hubiesen dicho eso, yo diría, bueno, este es un profeta de Dios. Porque después vemos que murieron muchas personas de COVID. Entonces podríamos decir, bueno, qué hombre de Dios. Y hasta ver, ahora vamos a escucharlo, a ver que ya que... No, nadie. Es más, así como acá dice multitud de muertos, los falsos profetas te van a decir multitud de gente. Esta iglesia va a tener multitud de almas, van a venir acá. Multitud de cadáveres, dice acá. Multitud de finanzas para tu vida. Todo lo contrario. ¿Se entiende cómo son y cómo no hay? Entonces, pero acá lo que está haciendo el Señor está hablando del extremo de lo que van a vivir. Multitud de muertos, cadáveres, se van a chocar con tantos cadáveres que van a ver. Que es exactamente lo mismo que hacía este pueblo. ¿Se entiende? Cuando llegaron a Samaria, vemos que no podían ni enterrar de tantos cadáveres que eran. Entonces acá nos está mostrando de que la causa de los juicios es porque eran crueles. Ahora se les va a sumar, en el versículo número 4, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, de hermosa gracia, maestras en hechizo. Entonces ahora, aparte de que eran crueles, está diciendo que son inmorales. Por eso Dios, fíjense que Dios ejecuta el juicio a Sodoma y Gomorra, y en Sodoma y Gomorra no había ni una iglesia. No había ninguna sinagoga, no había ningún templo, no había ninguna Biblia, no había ningún pastor, no había nada. Pero qué Dios malo, ¿cómo Dios va a ejecutar los juicios? No, porque la ley la tenían en su corazón. ¿Se entiende? Entonces, acá está hablando la maldad. Entonces, a causa de la multitud de tu fornicación, entonces le está hablando de que eran inmorales, eran rameras de hermosa gracia, maestra en hechizos. Entonces, Milagros Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy bien. Exactamente, Vanessa. Multitud de sanidades proclamamos, haciendo referencia al versículo anterior. Y acá nos está diciendo multitud de muertes. ¿Quién profetiza así? Nadie. Es más, si yo llego a decir, el Señor me dice que hay multitud de muertes para el año que viene, no me va a creer nadie. Bueno, primero tiene que ser Dios, hay que ver qué es lo que hay. Pero hoy no podría ser un profeta, porque ya hasta la Biblia está cerrada. No, lo que Dios nos tenga que decir nos dice con la Biblia. Bueno, entonces eran crueles, inmorales, había prostitución. Vemos que eran maestras en hechizo, o sea que hacían magia negra, espiritismo, hacían todo lo que eran medium, incorporaban demonios. Eran una joyita. Entonces nos dice que maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Ellos eran un referente. Fíjense que siempre cuando hay una nación que impone su cultura, empieza a contaminar a todas. Empiezan a meter la lengua, empiezan a meter la costumbre, empiezan a meter los instrumentos musicales, empiezan a expandirse culturalmente cuando un imperio es grande. Hoy estamos en un imperio globalizado. No hay un imperio que es un lugar donde hay una identidad y de ahí se expande. No, porque ahora es todo globalizado. Entonces, todas partes del mundo, pero sí que todos están en la misma sintonía, en el mismo rock and roll. Pero ellos, cuando estaban como cabeza, como nación poderosa,
todo lo que hacían, esto influenciaba en todas las partes del mundo, o por lo menos lo que más influía en esos alrededores. Entonces, lo que había era prostitución, magia negra, brujería, espiritismo, tarotismo, astrología. Entonces, vemos que esto seducía a las naciones vecinas. Hoy, esto se llama tener una mente abierta. Entonces, que haya prostitución, que haya inmoralidad sexual, que haya homosexualidad, eso es tener una mente abierta. Eso es ser progre. Eso es ser del siglo XXI. Porque en el siglo XXI, porque fíjense que hoy, por ejemplo, decimos, no, el hombre con la mujer y el hombre con el hombre no se puede casar. Ay, estás atrasando. Sos un retrógrado. Sos de la época cuaternaria. Estamos en el siglo XXI. Y esas son las justificaciones para hacer las aberraciones que están atentando contra la santidad de Dios. Entonces, así se justifica el hombre. Bueno, me gustaría que cuando estén delante de Dios en el juicio, como dijimos, que las nubes son como el polvo de pie, cuando estén ahí delante de Dios, y que le digan, ¿por qué hicieron todo eso? Es que, Señor, estaba en el siglo XXI. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Dios, qué es lo que les parece. Porque ya que todos lo justificamos con que estamos en el siglo XXI y que ahora podemos hacer todo lo que quieran, bueno, en el día del juicio, a ver de qué te sirve esa excusa. Bueno, ahí nos vemos en el juicio y vemos cómo nosotros no vamos a estar en el juicio, pero sí que nos habla de que muchos de los santos van a juzgar y bueno, es otro tema. Bueno, acá estamos viendo las mentes abiertas y progres que te llevan a esta manera de vivir. Hilda Ramírez Prieto. ¿Cómo andas, Hilda? ¿Todo bien? Muy bien, Milagros Gutiérrez, por fin llegué, qué lindo, cuando tienen ganas de estudiar y aunque hayan pasado, después lo vuelven a ver y bueno, gloria a Dios por todo lo que está aconteciendo y de una manera linda, de una manera fluida, sin religiosidad, nadie apura a nadie, por ahí dejas un libro y después arrancas con otro, no sé, el Señor sabrá con cada uno cuál es la relación que tienen. Versículo número 5. Heme aquí contra ti. Nuevamente le viene a decir, y Dios se pone como, conmigo está todo mal, y yo voy a ejecutar el juicio. Dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro. Esto es una vergüenza, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Entonces lo que le está diciendo es muy similar al juicio. Por eso estamos viendo que Dios ejecuta los juicios, y acá vemos la justicia de Dios. Fíjense que Dios no está siendo severo contra Asiria, y está siendo livianito contra Samaria. No fue livianito contra Samaria. Vemos que de la misma manera como ejecutó los juicios en Asiria, ejecutó los juicios en Samaria, va a ejecutar los juicios que ya estuvimos viendo parte en Jerusalén. Entonces acá estamos viendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Se entiende? Entonces el pecado lo va a corregir, lo va a juzgar. Entonces, acá estamos viendo que M aquí nos está diciendo, descubriré, dice, tus faldas de tu rostro. Esto era una vergüenza. Descubrir las faldas era como mostrar las piernas, que esto era una vergüenza. Imagínense si cortarte una barba, cuando los siervos de David le cortaron las barbas, estuvieron escondidos hasta que les vuelva a crecer. Así que imagínense si cortar la barba era una vergüenza, imagínense mostrar las faldas. Entonces es como decir un escarnio público. Así que imagínense lo que vivió el Señor Jesucristo en la cruz semidesnudo, lo que era la vergüenza, todo lo que tuvo que sufrir. Ya, ¿cuándo es ¿qué día es Semana Santa? ¿Quién me puede decir? La semana que viene, ¿no? Yo creo que la semana que viene será ya la Pascua, que ahí vamos a tener estos días de la cruz. Vamos a ir a la cruz, a la palabra, la cruz y la cruz. Vamos a estudiar todo esto. Que siempre lo vemos, pero el Señor siempre nos sigue hablando de todo, y hasta que lo aprendamos de memoria todo. Bueno, entonces nos está hablando de que va a estar en vergüenza, los asirios van a estar en vergüenza, y nos está mostrando de que, ¿por qué en vergüenza? Porque ellos eran tan poderosos, y de la misma manera como Jerusalén, que se creían tan poderosos, todos los pueblos vecinos van a decir, moviendo la cabeza y diciendo, qué mal, ¿eh? Versículo número 6. Echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol.
Fíjense lo que dice Dios, porque dice, heme aquí, está diciendo Dios, no es que dice, bueno, Nahum, te estás excediendo, eh, Nahum, vos no tenés amor, ¿por qué mejor no hablas bien? No, Dios mismo está diciendo. Dios mismo le está diciendo, te pondré como estiércol. El estiércol nos habla más que nada, si bien ya sabemos lo que es, pero más que nada hablaba de que cuando abrían a un animal y le sacaban la panza donde tenía todo lo que comía el animal, bueno, de eso está hablando, del estiércol. Por ejemplo, cuando hacían los sacrificios, tenían que sacar el estiércol del animal, y bueno, eso está hablando. Entonces está diciendo que te pondré, y eso era lo más, era el desecho del animal. Entonces era algo como algo totalmente despreciable. Entonces te pondré como estiércol, está diciendo, como la nada misma, como excremento. Versículo número 7. Y todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. Fíjense que todos se van a apartar de ellos, porque hasta el momento, mientras no llegaba el juicio, todos querían ser amigos de Nínive. Todos decían, no, Nínive, ay, qué lindo, ay, maravilloso, qué lindo, ay, gloria a Dios a Nínive. Y ahora estamos viendo que los amigos del campeón se van todos. Nadie va a querer saber nada. No, miren que yo no tengo nada que ver con Asiria, con Nínive. No, yo no tengo nada que ver con ellos. Entonces, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde buscará consoladores? No, perdón, ¿dónde buscaré? El Señor está diciendo, ¿dónde buscaré consoladores? Acá lo que está hablando es que cuando esté Asiria, Nínive, en esta situación de quebranto, de aflicción, de que será como estiércol, nos dice, ¿quién te podrá consolar? Claro, porque ¿a quién lo va a poder consolar si le había hecho mal a todo el mundo? Era una nación perversa, era una nación totalmente que, ¿quién la va a ir a consolar? Y da la casualidad del que está diciendo esto se llama Consuelo. Ahí está la ironía. Porque Nahum significa consuelo. Entonces Nahum le está diciendo, ¿quién te consolará? Y él se llama Consuelo. Entonces, pero acá lo que está dando, y esto son, muchas veces vemos la ironía. Por ejemplo, cuando vemos que el último rey de Samaria era Oseas. Y cuando vino el cautiverio, Oseas significa salvación. Y da la casualidad de que no los pudo salvar ese rey. Entonces vemos muchas veces que hay este juego de ironía entre el nombre y lo que está aconteciendo, que es todo lo contrario. ¿Se entiende? Entonces lo que está diciendo es que, ¿dónde te buscaré consoladores? Entonces Nahum significa consuelo. Versículo número 8. ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeado de las aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Acá nos habla de Tebas. Esta es una región de Egipto, no dice junto al Nilo. Entonces, el tema es que dice, ¿eres tú mejor que Tebas? Ahora le está diciendo, porque ellos se creían que eran mejores de todos. Ellos se creían de que Asiria son todos unos gusanos. Y muchas veces tenemos estas cosas. Por ejemplo, acá en Argentina hay muchas personas que vienen de los países limítrofes. Entonces vienen personas de Paraguay que generalmente se dedican a la construcción, no todo digo, pero la mayoría se dedican a la construcción. Vienen muchos peruanos también, porque encima en Argentina no hay leyes de regulación de esto que tiene que ver con los extranjeros. Acá podés vivir, hasta te pagan acá en Argentina. Y al que trabaja nada más le sacan todo. Pero el boliviano que viene a la Argentina trabaja vendiendo verduras. Es como que están muy metidos con la verdura y todas esas cosas. El peruano está más relacionado con la venta de cosas, de relojes y de todo lo que sea medio el buscavida. Bueno, hay varios países que tienen ciertas características. Y acá en Argentina, si bien no hay una discriminación hacia una persona de color o no hay un racismo como en Estados Unidos, porque no hay personas de color acá en Argentina. Pero sí que por ahí a los bolivianos se los trata de como algo inferior. Esto es lo que está muy inculcado en Argentina. Es más como un insulto. Algunos dicen, callate, boliviano, te dicen.
Es algo horrible. Pero estamos viendo de que eso es porque el argentino se cree en superior. Y lo que no nos damos cuenta, por ejemplo, es que con el correr del tiempo hay países que están mejores y después que están peores. Por ejemplo, en un tiempo en la Guerra Mundial en Argentina se llenó mucho de españoles y de italianos. Entonces vinieron muchas personas de España a la Argentina. Por eso también se hacen chistes a los españoles. Los argentinos son terribles, ¿no? Acá, pero bueno, y venían muchos españoles y hoy en día la Argentina está mal económicamente y los argentinos son los que están yendo a España. En el 2001 también pasó lo mismo. Entonces esto tiene que ver con el correr del tiempo, con las situaciones económicas. Entonces eso es lo que vemos, que así como el argentino se cree superior a los bolivianos, acá estamos viendo de que ellos se creían superiores a todos los países. Por eso acá está hablando de que Tebas era un lugar que estaba sentado junto al Nilo. Este era un lugar totalmente rico en recursos naturales, económicamente. Ellos adoraban a todo lo que tenía que ver con el Nilo y todo esto porque les daba las riquezas. Y nos dice que estaba rodeada de agua cuyo baluarte era el mar y las aguas por muro. O sea que ellos tenían, ellos confiaban, los egipcios, en la naturaleza. Ahí estamos viendo, en todo lo que la naturaleza les proveía. Pero ellos se creían que eran mejores. Como decir, yo soy mejor que Italia, yo soy mejor que... Pero lo que había en su corazón está mostrando el Señor. Entonces ahora le está diciendo, ¿tú eres mejor que Tebas? Cuando lleguen los babilonios, cuando los maten a todos, cuando haga todo lo que está profetizando Nahum, está diciendo, ahora, ¿son mejores ustedes? Es más, me gustaría que nos hagan, porque, a ver, hoy en día está mejor económicamente Bolivia que Argentina. Y yo sé que si esto sigue apretando y que la Argentina empiece a entrar en crisis como estamos a punto de entrar, me gustaría que pregunten, ¿no eras mejor que el boliviano vos? Lo mismo. Entonces, ahí lo que estamos viendo, y esto me parece horrible, esto lo que de discriminar a las... Pero igual, el argentino es muy de cargar a todo el mundo. Porque somos así, ya es nuestra naturaleza, y de reírnos de nosotros mismos, eso también tiene mucho el argentino. Siempre se hace chiste a sí mismo, siempre tiene un humor muy así. Es muy ácido en cuanto al humor, por eso carga a todo el mundo. El chiste, le hace chiste a todo el mundo. El argentino le hace chiste al travesti, al homosexual, al blanco, al negro, al petizo, al gordo, al flaco, a todos. No se salva a nadie. Yo me junto con mis amigos y somos todos terribles. Cuando digo somos todos terribles, que nos reímos, la nariz de este, mirá, estoy re gordo, y así, y vivimos así, porque es cultural lo que estoy diciendo. Por eso no pasa con un odio racial, ¿se entiende? No es como uno, aclaro esto porque por ahí van a pensar que los argentinos somos racistas y esto, y no pasa por ese lado, pasa porque el argentino es muy, muy de hacer chiste, y siempre le gusta al argentino minimizar al otro para exaltarse un poco y creerse el vivo, hacerse el pillo. Pero bueno, ese es nada más que estaba explicando. Bueno, pero acá le está preguntando a los de Nínive, ¿son mejores que Tebas? Versículo número 9. Etiopía era su fortaleza, también Egipto. Y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Bueno, acá vemos que nos está poniendo lugares de que Nínive se creía superior a todos estos lugares, de que eran sus ayudadores, todo, pero acá ya no tienen nada. Ahora no tienen ni siquiera, por eso no tienen consuelo, no tienen ayuda, la gente se va a apartar de ellos. Nos dice, todos los que te vienen se apartará de ti, nos dice el versículo 7. Entonces es algo crítico lo que le está aconteciendo a los moradores de Nínive. Versículo número 10. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de las calles. Fíjense que acá nos está hablando de que estos lugares fueron estrellados sus niños de la misma manera que ellos lo hicieron. ¿Se entiende? Por eso nos está diciendo que fue llevada en cautiverio, también sus pequeños fueron estrellados en encrucijadas de las calles. Entonces, lo mismo que ellos estaban haciendo, están pagando todo. Y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Entonces, lo que está diciendo es que
Sobre sus varones fueron echados a suerte. ¿Qué significa echados a suerte? Que estaban al azar del imperio que los gobernaba, a la suerte. No tenías decisión de nada. Podías caer en la mano de un buen patrón, de ir a vivir a un buen lugar o un mal lugar. Entonces nos está mostrando de que se le está pagando con la misma moneda. Entonces estrellaban a sus hijos, los varones estaban echados a suertes y los grandes eran aprisionados con grillos. Los influyentes, los grandes, era, a ver, vamos a confiar en ellos, a ver qué hacen. No, ellos están esclavos. No se puede hacer nada. Entonces estaban en una situación crítica. Versículo número 11. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Entonces, así como las naciones habían caído, vemos que Nínive también va a caer de la misma manera y como ellos lo hacían, a la manera de ellos. Versículo número 12. Todas tus fuerzas serán cual higueras con brevas, que si las sacudes se caen a la boca del que las ha de comer. Y acá nos pone un ejemplo. A ver, Nahum está hablando que va a ser Nínive como una higuera, que los higos están maduros y que lo sacuden y abajo lo está esperando alguien para comerlo. Bueno, así está Asiria. Esto es lo que nos está mostrando. Versículo número 13. He aquí que tu pueblo será como mujeres en medio de ti. ¿Qué significa esto? Tu pueblo, los asirios, serán como mujeres en día de ti. Las puertas de la tierra se abrirán de par en par a tus enemigos, fuego consumirán tus cerrojos. Esto de que tu pueblo será como mujeres es como una especie de burla, ironía. ¿Por qué? Porque le está diciendo que los soldados, los hombres de ahí que tienen que proteger esto van a ser como mujeres, que no van a tener valor, que van a estar con miedo, que van a estar escondidos. Y lo mismo, si vemos el mismo ejemplo, que en Jerusalén también, cuando Nabucodonosor va a sitiar, vamos a ver que Sedequías, este rey, van a salir huyendo con los hombres que eran los guerreros. Y salen huyendo y los atrapan. Y ellos tendrían que ser los valientes. Entonces estamos viendo que el Señor ejecuta los mismos juicios, no los mismos juicios calcados, pero vemos que la justicia de Dios, cómo la vemos manejarse con el correr de las Escrituras. Entonces, así como Jerusalén iban a ir corriendo los valientes, acá nos está mostrando que los valientes de Asiria, de Nínive, van a ser como mujeres, como niñas miedosas. Versículo número 14. Provéete de agua para el asedío, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Acá nos está diciendo como que está hablando como el armado de un horno. Versículo 15 nos dice, allí te consumirá el fuego. Como dice, prepárate un horno, prepárate las brasas, que ahí te vas a quemar. ¿Se entiende? Entonces, allí te consumirás al fuego, dice, te talará la espada, te devorará como pulgón, multiplícate como langostas, multiplícate como el langostón. Entonces, le está hablando en esta profecía de todo lo que está asado con mate, qué lindo, David. Entonces acá le está hablando de que en este juicio es como que se está preparando todo y ya está listo. Está hablando como un higo que está maduro, que se sacude el árbol y cae. Ahora está diciendo como que el horno ya está al rojo vivo y que ya están listos para entrar. Versículo número 16. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. Fíjense que dice que ellos andaban atrás del dinero, amaban mucho el dinero. Entonces no solamente eran crueles, inmorales, había prostitución, magia negra, espiritismo, todas esas cosas, sino que también eran materialistas. Ellos robaban todo porque eran avaros, eran codiciosos. Entonces nos está diciendo la langosta hizo presa y voló. Entonces está hablando de la langosta como un devorador, como que va a venir Babilonia como una langosta y los va a devorar a todos, se va a llevar todas las riquezas y todo lo que ellos anhelaban. Versículo número 17. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan en vallados en el día frío. Salido el sol se van y no se reconoce el lugar donde están. Bueno, acá nos está hablando de los líderes
que ya no se mantienen. Es como decir los líderes, porque nos está hablando de los príncipes. Asiria, Nínive. Cuando hablamos de Asiria y Nínive es lo mismo porque capital de la zona más importante era la capital, Nínive. Eso estamos hablando de todo, de Siria o Nínive es lo mismo. Entonces los príncipes que estaban en Nínive, que gobernaban, serán como langosta, nos está diciendo. Y acá nos dice que salido el sol se van. Entonces lo que nos está diciendo es que estos príncipes no van a tener autoridad de nada. Ya no se conoce el lugar donde están. Entonces ya no van a saber dónde están. Cuando quieran saber dónde está el norte, dónde está el gobierno de los asirios, dónde están los príncipes para tomar una dirección, no se sabe ni dónde están. Porque o los han matado o están presos. Esta era la situación triste. Versículo número 18. Durmieron tus pastores, hoy, oh rey de Asiria. Fíjense, durmieron tus pastores. ¿Cómo que se durmieron? Se durmieron y les vino los babilonios y se los comieron. Oh rey de Asiria, reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes. No hay quien lo junte. Entonces acá ya está diciendo que ya el pueblo está desparramado ahora. Ya viene este exilio con estos caballos, con estos guerreros, con todo. Viene a ejecutar el juicio. Y empiezan a correr, empiezan a huir sin mirar atrás. Y ahora están todos esparcidos, nos está diciendo. Nos está contando toda la secuencia de lo que iba a acontecer. Entonces no hay quien lo junte. Están todos tratando de escaparse por su vida. Y por último, el versículo 19 nos dice, no hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Fíjense que acá Dios está hablando lo mismo. Fíjense que ya tuvo una advertencia cuando fue Jonás y le dijo que se arrepientan y se arrepintieron. Pero estamos viendo que no hay arrepentimiento y Dios va a ejecutar el juicio. Lo mismo pasó con Jerusalén. Fíjense que cuando estaba el reinado de Josías, vemos que el Señor había dicho de que iba a ejecutar el juicio. Y Josías tiró toda la idolatría, cambió, hizo todo un cambio rotundo, una reforma, pero aún así le dijo, igual voy a ejecutar el juicio. Por eso ya vemos que es inamovible. Entonces dice, tu herida es incurable ya. Todos los que oigan de tu fama batirán las manos sobre ti. Entonces acá cuando nos dice que todo lo que oigan de tu fama batirán las manos sobre ti, está hablando como que cuando hablen de la fama de Asiria, va a ser como en el olvido, como algo del pasado, como algo humillante, como algo que van a levantar el puño, como algo que ya pasó, ¿se entiende? Entonces nos dice que, porque sobre quién nos pasó continuamente tu maldad. Entonces acá nos habla de que ha sido juzgado Nínive, que no hubo remedio, que Dios tuvo que juzgar la maldad de este pueblo, que todo lo que estuvimos viendo que fue el gran imperio que estaba persiguiendo tanto a Samaria como a Jerusalén, cuando vemos la escena de Sennacherib y todo, vemos cómo Dios, otra cámara, nos muestra cómo ejecuta el juicio. Ya lo estuvimos viendo, cómo invade a Asiria al territorio de Samaria. Ya estuvimos viendo cómo intentó invadir y después que tenía todos los territorios conquistados. Vivía haciendo guerra con todos y acá vemos que el Señor ejecuta los juicios. Entonces, ¿para qué nos sirve este libro? Para saber de que esto nos representa el juicio al mundo también. No lo estuvimos viendo con el enfoque porque ya sabemos cómo es. Todo esto nos habla del juicio de Dios en la segunda venida. Entonces, todo lo que estuvimos leyendo y estudiando nos habla de que en la segunda venida, cuando venga con su vara de hierro, va a ejecutar los juicios de la misma manera. Va a ejecutar los juicios al mundo a causa de qué? De la crueldad, a causa de que son sanguinarios, de que hay mentira, de que son de rapiñas, que son pillos, de que van a caer muertos, nos dice multitud de muertos. Acá nos habla de los que van a morir. Acá vemos todo lo que van a tener que rendir cuentas y que van a ir al infierno a pagar la condena. Entonces nos habla de estos muertos. Entonces nos dice multitud de cadáveres. Nos está mostrando no que van a morir y descansar en paz. No, nos dice que están muertos ya. La segunda muerte. Entonces nos habla de que la fornicación, nos acerca de las hechicerías, las seducciones a las naciones. Nos habla de la vergüenza. Entonces en el juicio todos van a estar en vergüenza. De la misma manera que nos habla Nahum. Te pondré como estiércol. Y sí,
¿Ustedes no creen que Hitler va a estar puesto como estiércol delante de todo, delante de Dios? Así lo va a poner el Señor. Esta es la justicia que estamos esperando de parte de Dios. Pero bueno, mis queridos hermanos, hemos terminado. Y bueno, vamos a terminar en oración, así ya los dejo tranquilos. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, poderoso Dios, te damos gracias por un libro más, por el estudio del libro de Nahum, que nos muestra cómo vas a ejecutar los juicios a las naciones, al mundo. Y te damos gracias, poderoso Dios, porque estamos teniendo un contenido bíblico que jamás en nuestra vida pensamos estar sumergidos y entendiendo, y que tú nos estés hablando a través de estos libros. Para nosotros eran ciencia ficción, para nosotros eran libros escondidos, libros que no sabían dónde estaban, Señor. Si los teníamos que buscar no los encontrábamos, y que todos pensábamos que eran palabras aisladas y que todos daban un mensaje de amor. Hoy entendemos, Padre Santo, cómo nos muestra que hubo una historia, hay un contexto, y que tú nos hablas a través de todo lo que ya dejaste escrito. Ayúdanos a conocerte cada vez más. Ayúdanos, poderoso Dios, a todos nuestros hermanos, Señor, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, Señor, para la salud. Te pedimos por nuestra salud, poderoso Dios. Te pido por Raúl Martínez, por ese dolor de estómago, Padre Santo. No de una manera milagrera que tú derrames de los cielos y como hacen muchos, pero está todo en tus manos, Señor, que le des fuerzas, que le des aliento para que no pierda la paz, para que no pierda la paciencia, que se siga enfocando en ti. Y todo lo que acontezca, que todas las pruebas vaya pasándola contigo delante de tu presencia, Señor. Que estés siempre delante de todos nosotros, de todo tu pueblo, Señor. Que nos guíes hacia la verdad, que nos convenzas de pecado, que a través del sacrificio en la cruz sean perdonados nuestros pecados, y que nos des el entendimiento para poder identificar en qué situación estamos en este mundo, en esta vida, delante de ti, delante de los hermanos, y poder ponernos a cuentas. Gracias te damos, te entregamos este día, en el poderoso nombre de Cristo Jesús te decimos amén.